La Diócesis de San Cristóbal presenta el curso Eucaristía, Sacramento de Nuestra Fe, con Monseñor Mario Moronta, certificado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino, con el apoyo de Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela. Un saludo para todos ustedes. Estamos ya en la sesión número 20 de este curso de Sacramento de Nuestra Fe, la Eucaristía, Sacramento de Nuestra Fe. Recordamos que si tiene usted alguna indicación, sugerencia, pregunta, puede hacerla llegar por eucateo@gmail.com. Y les recordamos que ya desde hace unas horas está, desde la última sesión, está el material de apoyo Sacramento del Banquete, el 10º tema, en la página web de la diócesis, www.diocesisdesancristóbal.online. Y vamos a comenzar en esta sesión a reflexionar sobre la Eucaristía, Sacramento del Banquete. Un segundo elemento con el que nos conseguimos de primera mano, así como lo tuvimos con la comunión, al contemplar el sacramento de la Eucaristía, es el de la comensalidad, es decir, del comer, del compartir la comida. Este elemento se haya expresado en las ideas de cena, de comida, de banquete. Si bien cuando se nos habla de la Eucaristía, se suele hablarnos en primer lugar de sacrificio y de presencia, lo cual no es incorrecto. Sin embargo, tanto con el tema de la comunión como con el del banquete sucede lo mismo. Es lo primero con lo que la experiencia de fe eclesial nos conseguimos al tratar existencialmente la Eucaristía. De hecho, la celebración de la Eucaristía posee una estructuración de carácter comensal o de banquete. Ya cuando estudiemos un poco la misa, nos vamos a dar cuenta de esa estructura que se manifiesta y que es un vehículo muy importante para poder compartir los diversos elementos que confluyen en la realización de la Eucaristía, Sacramento de Nuestra Fe. En esta condición, dijéramos, de celebración como banquete, se manifiesta en primer lugar la comunión. Y desde esos dos ejes temáticos, ya el de la comunión lo vimos y estamos empezando a ver el del banquete, es más fácil comprender lo que luego veremos, la celebración de la Pascua del Señor y la memoria de la misma. En forma paralela, según el esquema que presentamos en sesiones anteriores, nos conseguimos con el desarrollo del tema de la presencia. Y esto va a sentirse de manera particular al hablar del sacramento del banquete. Precisamente, vamos a hacer mención de esa presencia cuando tratemos las palabras de la institución y del pan de la vida, aun cuando lo desarrollemos de manera más particular. Ahora bien, vamos a comenzar el estudio y la contemplación de este eje temático que denominamos el sacramento del banquete. El banquete eucarístico, con todas sus implicaciones, es también sacramento de nuestra fe. Y litúrgicamente lo tocamos más de cerca por ser el eje temático que incluye más directamente la celebración de la Eucaristía, que veremos posteriormente a su debido tiempo. En una primera parte de este tema vamos a ver un poco todo lo referente al pan de vida. Bajo este enunciado vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de la forma y del contenido que recibimos como tradición eucarística, es decir, la fracción del pan, la cena del Señor, la institución de la Eucaristía y el tema muy de San Juan en el capítulo 6 de su Evangelio, el pan de vida. Estos 4 elementos nos brindarán un conjunto de ideas que nos permitirán luego ver la contextualización y teología del banquete eucarístico, así como su dimensión sacramental. Entonces, vamos a verlo desde el prisma de la fracción del pan, la cena del Señor, la institución de la Eucaristía y el pan de vida. Muchas veces, en relación al tema de la fracción del pan, nos referimos a la Eucaristía hablando de ella precisamente como la fracción del pan. Pero esto podría generar una interrogante cierta. ¿Por qué hablar de la Eucaristía
como sacramento desde la expresión, la fracción del pan? ¿Acaso no se refiere esta más bien a un momento de la celebración o a una manera de cómo se percibe su confección, su realización? Y quienes hacen esa interrogante pocas veces reciben una respuesta directa. No falta quien diga o asevere que entonces que se trata de un término técnico venido del Nuevo Testamento. Sin embargo, esa expresión tiene un sentido muy especial para entender la Eucaristía como el sacramento del banquete. Y hay varias ideas que hay que tener en cuenta. Primero, la fracción del pan es una herencia del sentido festivo de las comidas rituales. Quien parte el pan es generalmente el capofamilia o quien dirige la comida o el banquete festivo, es decir, el anfitrión. Segundo, la fracción del pan supone que se comparte el pan que es roto, que es partido. Todos los invitados participan del mismo. Tercero, a la vez ese pan fraccionado encierra una simbología muy particular, ya que ha recibido primeramente, antes de la fracción, una bendición. Cuarto, la fracción hace que todos puedan entrar en comunión a partir del mismo pan, único y partido. Aunque se divida o se parta el pan, el objetivo es comerlo en comunión. Cada uno por su parte, es lógico, pero todos en la misma comida. Sexto, la fracción del pan encierra un doble movimiento, el del origen, con quien lo parte, y el del destinatario, quien lo come. Este último, a la vez, lo come para participar en el objetivo de la fiesta. Puede ser generalmente la fiesta de la Pascua o otro tipo de fiesta. Y es como una representación de la comida ritual luego de los sacrificios. Habida cuenta de esto ya señalado, es importante entonces acudir al contexto que nos brindan las fuentes bíblicas sobre este acto. Generalmente, los primeros cristianos al hablar de la Eucaristía hacen referencia al partir el pan, desde Jesús con los discípulos de Maús hasta los encuentros eucarísticos referidos por el libro de los Hechos de los Apóstoles y Pablo en la Primera Corintios. Junto a esto, es necesario destacar cómo los autores sagrados presentan la fracción del pan no como algo aislado, sino en estrechísima relación con la palabra, la vida litúrgica y de comunión, así como con la caridad de los creyentes. Esto es bueno tenerlo en consideración, ya que una de las tendencias que se fue imponiendo en la historia de la Iglesia, como lo vimos, fue el individualismo eucarístico. Este aún se deja sentir en nuestros tiempos, como si la Eucaristía no tuviera más nada que ver con las otras acciones eclesiales e incluso se redujera al ámbito de lo privado e individual. La fracción del pan hace más referencia a la celebración, es cierto, pero en los primeros tiempos hablaba también de todo lo que el sacramento que se celebraba implicaba. Poco a poco se fue profundizando en la doctrina de la Eucaristía y se la verá la fracción del pan en su justa dimensión y consideración. En esto va a ayudar también la mención, que lo haremos después, de la Cena del Señor. En esta línea hay un autor, Dionisio Borovio, que nos brinda unas palabras que transcribimos en este momento, dice este autor. Ciertamente que es un término utilizado, término técnico, por los judíos en sentido religioso y por los cristianos en sentido eucarístico, para indicar la Cena del Señor en su conjunto, desde el rito significativo de la participación y comunión, que es el partir el pan, el capítulo 2, versículo 42 del libro de los Hechos. El contexto del sumario del libro de los Hechos, cuando habla de las diversas características que distinguen a los cristianos, sitúa este partir el pan en relación con la enseñanza de los apóstoles o la palabra, y en relación con la comunicación de bienes o koinonía, la comunión, elementos que aparecen como constitutivos de la misma Eucaristía, ya que la comunión con la palabra, es decir, la enseñanza, la didaje, y con el pan, es decir, la fracción del pan, exige una verdadera comunión con los hermanos, lo que implica a la vez compartir los bienes de modo que nadie padezca necesidad. Hasta aquí lo que nos dice Borovio. Al leer atentamente el texto del libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 42 y siguiente, nos vamos a dar cuenta de la relación que existe entre liturgia y vida eclesial,
entre culto y existencia, y por tanto entre Eucaristía y vida. No está separada ni de la palabra, es decir, la enseñanza de los apóstoles, ni de la oración, ni de la vida fraterna de comunión. Es así como se describe la vida de la primera comunidad, que nunca dejó de tener tensiones, es cierto, pero que sin duda alguna tenía claro el modelo a seguir. La expresión fracción del pan en este contexto nos muestra, por otro lado, un dinamismo que le es propio a la Eucaristía. Su relación vital con las otras facetas o dimensiones tanto de la vida personal como de la Iglesia comunión. Por eso, se puede hablar de la relación Eucaristía-vida, algo que debería tenerse en cuenta hoy en día. Más adelante, en el versículo 45 del capítulo 2, versículo 45 del libro de los Hechos, se hablará nuevamente de cómo los primeros cristianos partían el pan. Pero llama la atención su unión siempre a la palabra o enseñanza de los apóstoles y a la coinonía. Por tanto, la fracción del pan no es algo separado o aislado. Por eso, siguiendo las líneas maestras del Nuevo Testamento, concretamente del libro de los Hechos, debemos saber y asumir una realidad de la que no se puede prescindir si se quiere de verdad entender y hacer de la Eucaristía el sacramento de nuestra fe, su estrecha vinculación con la palabra y con la comunión eclesial, fracción del pan, la Eucaristía, internamente irrigada por la palabra y la coinonía, como célula base de todo lo litúrgico sacramental en la vida de la Iglesia. Es necesario mantener el equilibrio y la unidad de estos tres elementos básicos de la comunidad eclesial. Este triple elemento que configura la identidad del creyente y de la comunidad cristiana debe permanecer siempre en la tensa relación que exige su coherencia mutua. El aislamiento, la fijación o la sobrevaloración de uno de estos tres elementos respecto a los otros dos provocan un fatal desequilibrio que degenera en biblicismo pietista, en pelagianismo ético o en ritualismo mágico tabú. En este horizonte vamos a tener en cuenta la recomendación de otro autor, Xavier Basurco, que nos dice lo siguiente: la asimilación, dice él, de estos datos conduce obligatoriamente a un reajuste teórico y práctico de lo litúrgico sacramental en la vida de la Iglesia y proporciona una cura de salud a todos los ritualismos que se han dado a lo largo de la historia, que constituyen una tentación de la que tampoco estamos libres en el momento actual de la vida eclesial. Esto nos lleva a insistir en el hecho de que la Eucaristía no es un sacramento aislado, ya lo hemos dicho, que provoca una devoción meramente individualista, como lamentablemente se suele promover. Es mi Eucaristía, mi visita al Santísimo, mi oración, cuando debería ser todo lo contrario, es nuestra comunión la que se hace presente. La fracción del pan, la Eucaristía, como la concebían los primeros cristianos, tenía que ver con la experiencia vital de la comunión, coinonía. Como ya lo vimos, esta no solo tiene una expresión de unidad, sino que también manifiesta una particular vivencia de la caridad. Se trata de la solidaridad. De ese modo podemos entender lo que el mismo libro de los Hechos nos menciona cuando hace referencia a que tal era la comunión de los hermanos, que todo lo ponían en común y entonces nadie pasaba necesidad, de tal manera que podían provocar que otros siguieran su ejemplo. Esto se verá reflejado en otro hecho, quizás considerado a la ligera y como un modo práctico de poder reunirse. Partían el pan en y por las casas, como lo encontramos en el capítulo 2, versículo 46, el capítulo 5, versículo 42 y en otros textos del Nuevo Testamento, estos capítulos que he mencionado del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay una novedad, al menos en los inicios, mientras los paganos realizaban sus cultos en los templos y los judíos en el templo y en las sinagogas, los primeros cristianos, desprovistos aún de centros de reunión, de templos, lo hacían en y por las casas de algunos hermanos.
ya que se trataba de los lugares de vivienda de muchos de ellos, particularmente los que más podían por su condición económica. Ya que muchas veces iban variando las casas o los pueblos. En realidad, fue la casa la estructura social básica en la que el cristianismo nació y se desarrolló. La casa fue la primera forma de constituirse en iglesia y de celebrar la Eucaristía. La casa facilitó a los primeros cristianos la conciencia de su primera identidad, de su propia identidad y de su diferencia con el judaísmo. La casa fue, además, con frecuencia el punto de partida de la evangelización, la plataforma misionera fundamental, el lugar de acogida para los predicadores itinerantes y el sostén económico del naciente movimiento cristiano. Esta experiencia fue marcando la vida de los primeros cristianos y permitió a la vez, al menos en los inicios mismos del cristianismo, hacer más fácil la solidaridad y la caridad actuante. Sin embargo, no olvidemos que Pablo tuvo que hacer una dura crítica a quienes se valían de las asambleas litúrgicas eucarísticas para romper la comunión, introduciendo discriminaciones odiosas y divisiones a causa de la condición social de los participantes. La estrecha vinculación con la enseñanza de los apóstoles fue la puerta abierta para una relación que, por la gracia de Dios, se ha mantenido en el tiempo. La relación de la Eucaristía con la palabra de Dios, que todavía se mantiene y se mantendrá ciertamente. Por eso se puede hablar de la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Las asambleas litúrgicas de la comunidad primitiva comenzaban con una didaje, es decir, con una enseñanza. Esta enseñanza comprende, sin duda, el recuerdo de las palabras, de las acciones de Jesús, también algunos eventos del Antiguo Testamento a la luz del cumplimiento en Cristo. Se asume la praxis sinagogal, pero reinterpretada en función de la novedad aportada por el misterio pascual de Cristo. La nueva comunidad no gira en torno a la Torá, es decir, a la ley, a los libros del Antiguo Testamento. Intenta anunciar más bien la actualidad viva del resucitado y de su palabra en el marco de la mesa familiar. Por eso cuando se lee algún texto del Antiguo Testamento es para ver su cumplimiento en Cristo resucitado. Una vez que los cristianos rompieron con la sinagoga, se apropiaron de las líneas fundamentales del oficio sabático, es verdad. Y esta liturgia de la palabra vino a constituir la primera parte de su reunión dominical. Ya lo veremos cuando estudiemos la contextura, la estructura de la celebración eucarística. La comunión o coinonía, enriquecida por la fracción del pan y la enseñanza de los apóstoles, se abría a la vez a la caridad fraterna. Esta era concebida como el mandato por el cual se podía saber si se era discípulo del Señor. Es el mandato del capítulo 13, versículo 35 de San Juan. En esto van a conocer que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros como yo los he amado. Esta dimensión caritativa se cimentaba por otra parte en el ejemplo del Maestro, quien lavó los pies de los discípulos como expresión de servicio y que debía ser imitado en todo tiempo. Ello adquiría mayor urgencia cuando se trataba de los más pobres, de las viudas, de los huérfanos, así como de los forasteros y enfermos. Este vínculo entre Eucaristía y diaconía, servicio a los pobres, es un dato constante en la tradición de los primeros siglos. Alimentado por el doble recuerdo del Señor, que instituye la Eucaristía y lava los pies a sus discípulos. En efecto, cuando a partir del siglo II desaparece la comida comunitaria como marco y soporte de la asamblea eucarística, el servicio y la ayuda a los necesitados permanece como un elemento integrante de la reunión dominical. Incluso se puede ver claramente en la denominación fracción del pan esa dimensión de la caridad. Quien instituyó la Eucaristía lo hizo en un contexto de fracción del pan. Así demostraba su entrega radical de amor para hacer realidad la nueva alianza. Ese gesto eucarístico por excelencia queda inscrito en lo más íntimo de la Eucaristía. Por eso San Agustín distinguirá la Eucaristía
como vínculo de caridad. Precisamente, quien comparte el pan eucarístico, representación sacramental del mayor acto de amor de la historia humana, no puede obviar la praxis de la caridad en y con quienes comparte el pan partido para la salvación de todos. Una cosa que tampoco podemos obviar o tampoco olvidar es el hecho de que la fracción del pan se realiza siempre en el contexto de una comida litúrgica. De esto ya hicimos mención cuando estudiamos las fuentes de la teología eucarística y lo volveremos a ver a continuación. Para muchos, incluso, había una referencia a la Cena del Señor, quien fue el que instituyó precisamente la Eucaristía en ese momento de la última cena. La vivencia de los primeros cristianos nos permitirá ciertamente encontrar luces para entender lo que significa la Eucaristía como sacramento del banquete. Primero, como ya lo vimos en el tema anterior, se trata de un sacramento de comunión y como tal, pues apunta a la salvación. Como sacramento del banquete de la Cena del Señor, sencillamente, además de recordarnos, hacer memoria de que es un evento de salvación y de comunión, nos induce a ver el porqué y a su debido momento, lo repasaremos, es la memoria de la Pascua del Señor, quien se hace presente de verdad en medio de la iglesia. Lo importante es ver la integralidad de la vida de comunión con la caridad, es decir, con el amor y también con la palabra que se hace vida. No podemos percibir la iglesia como una asociación llena de parcelas, y una sería la de la acción o eventos de carácter eucarístico. Desde que Cristo ha inaugurado la nueva era a través de su muerte, los cristianos que no lo han conocido en su vida terrena, entre ellos nosotros, y no lo ven, pueden encontrarse ¿con quién? Con Él, y experimentar así su presencia viva. Y precisamente las tres palabras claves, palabra, es decir, enseñanza de los apóstoles, Eucaristía, fracción del pan, y comunidad o comunión, se concentran de modo privilegiado en la celebración cristiana por excelencia, como es la fracción del pan. Es una catequesis, por tanto, escrita para unos lectores que no han podido personalmente conocer a Jesús, pero que asiduamente ya están participando de la Eucaristía, es decir, para nosotros. La expresión fracción del pan, con todo su contenido interno, nos hace ver la dimensión sacramental del banquete eucarístico. Ahora, al contemplar la fuente primordial, la Cena del Señor, daremos un paso importante porque podremos descubrir no solo la intencionalidad del Maestro que convoca, celebra y transforma la última cena pascual en la nueva cena pascual. Ello será complementado al poder enriquecernos con lo que las palabras de la institución y el discurso del pan de vida nos ofrecen. La Cena del Señor. Vamos a ver un poquito la idea de la Cena del Señor. También nos conseguimos frecuentemente que al hablar de la Eucaristía se hace mención a la Cena del Señor. Y esto se da mucho en el ámbito también ecuménico. Los que no son católicos muchas veces al referirse a la Eucaristía hablan de la Cena del Señor. No falta razón hacerlo, ya que la Cena del Señor es el momento y lugar cuando se instituye la Eucaristía. Por eso, posteriormente repasaremos un poco más detenidamente los relatos de la institución de la Eucaristía. En Jesús no es extraño comprobar cómo emplea la imagen del banquete o del comer para hablar y mostrar la llegada del reino de Dios. Él participa en varias comidas, sin distingo de personas. Come con los pobres, con los ricos, con los publicanos. Él participa en varias comidas sin distinción, sin discriminación. Él mismo a veces utiliza esa imagen para hablar del objetivo de su misión, como es el reino. El reino de Dios es el tema nuclear del mensaje de Jesús, el punto referencial de sus actuaciones y de su vida en general.
Ese reino de Dios que hace realidad la proximidad y la ternura de Dios para con el hombre, tiene un símbolo predilecto, el banquete familiar. Igual que los profetas del Antiguo Testamento, Jesús habla de la salvación futura, representándola en forma de alimento y de banquete. Ya hemos hablado en relación a la actitud de comensalidad presente en Jesús, y todo esto nos permite hacer un marco de referencia óptimo para la gran cena de la Pascua con el Señor. Podemos deducir, luego de una lectura de Juan 6, que Jesús participó en varias cenas pascuales, al menos 2 antes de la última cena. Pero esta última, un significado mayor por lo que surge de ella. ¿Qué surge de ella? El misterio de la alianza nueva, sellada con su sangre y ofrecida a Dios con su cuerpo. Y cómo a la vez esta cena se convierte en el don con el cual los discípulos participarán anticipadamente del banquete del reino. No podemos entender adecuadamente esta cena de despedida de Jesús si no la situamos dentro del horizonte general de su vida, en la que la comensalidad constituye una dimensión fundamental. Las comidas con los publicanos y pecadores, las multiplicaciones de los panes, las comidas con sus discípulos, todas ellas orientadas internamente por la dinámica del reino, son efectivamente el contexto general y la clave de interpretación de la última cena. Esta viene a ser como un punto de llegada, pero también un punto de partida. Un punto de llegada que ha sido preparado a lo largo de la experiencia vital de Jesús y a lo largo de su ministerio público. Y es de partida, porque desde allí comienza una nueva situación al crearse la nueva alianza. Por eso hay que considerarla como un momento particular y con una dimensión sacramental que contagia gracia de Dios. Por eso es sacramento. Dentro de este marco general de la comensalidad que va madurando a lo largo de toda la vida de Jesús, esta comunidad de mesa ante la inminencia de la muerte adquiere una significación particular y una densidad especial. En la última cena, en efecto, Jesús explicitó el sentido último de su propia vida e iluminó también, con una luz definitiva, el mensaje contenido en aquellas comidas de su vida pública. No nos vamos a detener en la discusión que hacen algunos autores, que si fue la última, que si fue una cena de despedida, que si fue una acción particular. Eso lo dejamos a su debido momento a aquellos que quieran investigarlo. A mi modo de ver, en el contexto de nuestro curso, el que se vea si es una cena pascual o una cena de despedida, pues no tiene mayor relevancia, porque las dos posturas van a llegar a la misma consecuencia. Lo que sí es cierto es que se trata de una comida pascual, donde el Señor hace presente un testamento que se deberá cumplir en el futuro. Testamento que se presenta a la vez por medio de un mandato. Hagan esto en memoria mía. Luego veremos con un poco más de detenimiento lo referente a la institución de la Eucaristía. Pero vamos a fijar ahora nuestra atención en algunos aspectos propios de esa connotación de cena del Señor con carácter pascual. No olvidemos que para muchos la idea del sacramento de la Eucaristía está contenida en esta denominación. En el nombre que remite, es el nombre, el cena del Señor, que remite de forma más directa a la última cena, como fuente y origen de la Eucaristía, como un ritual sobre el pan y el vino, por lo que se representa y actualiza sacramentalmente lo que aquel evento significó. Parece ser más la antigua denominación de la Eucaristía, según el apóstol Pablo, en el capítulo 11, versículo 20 de 1 Corintios. Y el término cena del Señor, además de recordar la última cena, remite a la presencia del Señor resucitado, el Kyrios. Resalta la fraternidad y la comunión de todos, la coinonía, en el mismo cuerpo de Cristo, por la participación en el pan y el vino.
Una lectura atenta de los relatos de la cena nos va a conducir a ver la preocupación del Señor ante la cena de esa Pascua concreta. Curiosamente, no se mencionan otras celebraciones pascuales. De seguro las habrá realizado. Presuponemos al leer el capítulo 6 que irían a celebrar la Pascua en ese momento, en ese tiempo, por lo que nos relata un poco el contexto del capítulo 6 de San Juan. Pero en este caso, sobre todo de cara a lo que sucederá posteriormente, hay una intencionalidad. Es bueno tener en cuenta los datos relativos a su preparación. Marcos y Mateo refieren que son los discípulos quienes toman la iniciativa de preguntarle al Señor dónde quiere que se prepare la cena de la Pascua. Es probable por la referencia que hará Lucas que antes se haya hablado de la cena y los discípulos le recuerden a Jesús para tomar las previsiones necesarias. Lucas narra que es Jesús quien toma la iniciativa al enviar a Pedro y a Juan para preparar la cena. Juan no hace referencia a este hecho, sino que comienza a narrar el episodio de la cena. Los sinópticos coinciden en que ya había una persona que estaba al tanto y con la que había que contactar para los preparativos. Jesús expresa a la vez un interés muy especial por la realización de esta cena. Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte. Juan da a conocer esa misma intencionalidad con otras palabras. Jesús sabía que había llegado la hora de dejar este mundo para irse a reunir con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo y así los amó hasta el fin. Con estas ideas podemos concluir que había ciertamente un interés sumamente particular en esa cena. Jesús muestra su deseo ardiente de participar en ella. Es importante tener en cuenta esta introducción al relato de la cena y de la institución, porque ya está indicando que tiene ese especial interés. Además, lo hace en el contexto de su cercana muerte, con lo cual llega la famosa hora de Jesús, que no es otra sino la hora para cumplir la voluntad del Padre. Hay un desafío implícito en la cena. Junto a la motivación aparece pues un desafío. No se trata de la última cena, antes de llegar y cumplirse la hora. En el fondo es la única cena de Jesús con sus discípulos. Algunos suelen hablar de que se trata de la primera cena pascual de Cristo. Y no hay error en pensarlo, pero según el contexto de los evangelios, se trata más bien de la única con Él presente. Al menos con esa connotación que le va a dar la enseñanza que Él va a dar. Hay un desafío que estará implícito en el mandato eucarístico. No se trata de repetirla como un simple recuerdo, sino de hacer memoria de la misma, es decir, hacerla presente de modo sacramental. Sin embargo, como bien lo refiere Lucas, no la volverá a tener sino al final de la historia, en la plenitud definitiva del reino, porque les digo que no la celebraré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Además del anuncio profético del banquete del reino, sirven estas palabras para apoyar el mandato eucarístico. Cristo encarga a sus discípulos, y con ellos a la iglesia, la memoria de esa cena. En el fondo, la celebración sacramental de la misma, con todo lo que ello incluye, como veremos al comentar las palabras de la institución. Veamos ahora algunos elementos presentes en la cena. Algunos ya los hemos mencionado, pero vamos a mencionar los elementos que están ahí presentes también en la cena. El anuncio de la traición de Judas, la negación de Pedro. La invitación al servicio, que tiene como modelo radical la escena del lavatorio de los pies. En esta escena se da el mandato de hacerlo, por lo que el servicio aquí anunciado tiene también una dimensión eucarística. El mandamiento del amor, que está en la base de las palabras de la institución. Juan presentará a la vez, en el contexto de la cena, los discursos llamados del adiós, 14, 15 y 16 de su evangelio, ricos en enseñanzas y recomendaciones a cumplir, junto con la oración sacerdotal en el capítulo 17.
No se trata de elementos redaccionales ni accesorios, sino que sirven para adelantar eventos que se darán, entre ellos la traición de Judas, la negación de Pedro o de las actitudes que hay que asumir en la Eucaristía, servicio y amor. Hemos visto hasta ahora dos elementos que hablan precisamente de la comensalidad. La próxima sesión vamos a ver lo referente a la institución, a las palabras de la institución. Vamos a prestar un poquito de atención a ello, porque una de las intencionalidades precisamente de la Cena del Señor es la institución de la Eucaristía. Vamos a ver las palabras, un poquito el significado, la oportunidad de esas palabras, para luego dedicar unos minutos de reflexión ciertamente al tema del pan de vida en el capítulo 6. Entonces recordamos, la primera idea que generalmente se suele tener, al menos en las fuentes bíblicas y patrísticas, es la idea de la fracción del pan, que tiene mucho que ver con la idea de comunión, del compartir, del no pasar necesidad y de manifestar también la caridad que luego aparece reflejada en la escena de la Cena del Señor, en el lavatorio de los pies y en el mandato del amor. Y la Cena del Señor, que es un término que utilizan mucho, sobre todo los de origen luterano, para hablar de la Eucaristía. No se olviden que si tienen alguna pregunta, alguna indicación, alguna sugerencia, alguna necesidad de aclaratoria, pueden hacerlo a través de eucateo@gmail.com. Y este material, así como todo el material de los diversos temas, están en la www.diocesisdesancristóbal.online. También allí estamos colocando para el conocimiento de ustedes y para enriquecimiento de todos algunos documentos del magisterio de la Iglesia. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a seguir profundizando en este tema de la Eucaristía como sacramento del banquete, que forma parte precisamente del sacramento de nuestra fe. Les saludo hasta la próxima con una bendición de Dios, encomendándonos también a la mujer eucarística por excelencia, María, la Madre de Dios. Hasta muy pronto. Esta emisora presentó el curso La Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe. El material de apoyo a disposición en www.diocesisdesancristóbal.online.